Amén. Tengan todos ustedes, amados hermanos, muy buenos días. Damos Amén, gracias a pastor. Dios. Y hoy día, bendito sea el Señor, nuestro tema es titulado Cristo viene. Amén, pastor. Y vamos a ver, hermanos, por la palabra. Realmente en estos instantes, cuán importante es que veamos este tema, cuán inminente es. Se van a dar cuenta por los hechos reales que están pasando y por la palabra que Cristo viene, no es ninguna fantasía. Vamos a empezar leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Es el último capítulo de la Biblia, el último capítulo del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo de 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, Ven. venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Amén. Apocalipsis capítulo 22 termina el Señor repitiéndonos su promesa más trascendente en estos tiempos. Vengo pronto. Y su iglesia dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo dice, ven, Señor Jesús. Y también nos dice que todo el que quiere estar en su venida, que tome del agua y que beba gratuitamente. Esta es una promesa del Señor que nos da, de que Él viene. Ahora, para muchos esto puede ser de repente un cuento, una historia. Y el Señor, para que la humanidad sepa de que Él viene, Él lo dejó escrito en Joel capítulo 2, versículo 30, Antiguo Testamento. Mira lo que nos dice, para certificar que esto no es un cuento. Joel capítulo 2, a partir del 30, dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. O sea, va a haber señales en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, en el día de su venida, va a haber, dice, en ese tiempo, señales en el cielo y en la tierra. Ese mismo Joel, en el capítulo 3, versículo 15, dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cómo podía saber Joel capítulo 2 y 3 que esto iba a suceder? Que la luna se iba a convertir en sangre. Ustedes pueden ver por internet que en el 2014 al 2015 se produjo eclipse lunar rojo.
y la luna tomó la forma o el color rojo de sangre. Bueno, la NASA lo explica, dice que es un eclipse, que es bien raro, se produce cada cierto tiempo. Antes nadie lo vio. Lo predijeron que este eclipse iba a ser el 2014 y el 2015. Pero curiosamente se está repitiendo. Y entre el 2019 y el 2021, este año también va a suceder, se está produciendo en diferentes lugares de la Tierra. Vuelven a ver que la luna se convierte en sangre. ¿Y cómo podían saber en ese tiempo, en el capítulo 3 de Joel, de que el sol iba a retraer su resplandor y las estrellas se iban a oscurecer? En el cielo de muchos países, como acá en el Perú, en Lima, ya ni se ve el sol. El sol ha quedado pues, cubierto por una oscuridad, un cielo grisáceo, que le llaman contaminación, le pueden llamar tantas cosas. Pero el Señor dijo que iba a haber señales en el cielo y en la tierra. Bendito sea el Señor. Acá en Lima las estrellas casi ni se pueden ver. Estos días estuve orando por este mensaje. Y curiosamente, mira, una de estas mañanas cuando oraba al Señor, y en mis sueños escucho entre dormido esta palabra que se repitió varias veces. La noticia de Deuteronomio. La noticia de Deuteronomio. Y despierto y escuchaba la noticia de Deuteronomio. Yo decía, la noticia de Deuteronomio, Señor, no recuerdo en todo el libro de Deuteronomio, lo he leído varias veces, haber encontrado la palabra noticia. Usted va a la Reina Valera del 60, no aparece en todo el libro de Deuteronomio la palabra noticia. ¿Qué significa esto, Señor? Entonces me levanto, me comienzo a orar y digo, voy a entrar a Google. Algo me quiere decir, Señor. Y busco en el Google y encuentro una noticia que si no hubiera sido, tal vez por ese sueño, no lo hubiera buscado, no me hubiera percatado. Bueno, les quiero compartir en la pantalla lo que encontré. Mire, esta es una noticia, salió en varios, digamos, en varias páginas. He tomado una de ellas. La noticia tiene fecha 17 de marzo del 2021, es reciente. Y dice así: Israel ve cumplida la profecía de Deuteronomio tras el desborde del estanque de Siloé. Ahí pueden ver que va avanzando, ¿no? Bien. La noticia dice así: tras varios años de sequía, ha llegado la lluvia en Israel, haciendo que el reconocido estanque de Siloé se desbordara y se cumpliera una importante profecía para el pueblo de Israel. Si usted ve en el Google, Israel hasta el 2020 sufrió una sequía de 6 años. Bueno, acá hay una foto de un judío de estanque de Siloé preparándose para el ritual del Sukkot, dice. Las antiguas fuentes de Israel, de agua de Israel, se han desbordado y una de ellas es el estanque de Siloé. 6 años de sequía terminaron para una tierra tan árida como la que tiene Israel. Ese estanque se ha desbordado. Si usted lee las noticias, por el mes de diciembre, ese estanque se había llenado porque hubo una gran lluvia en Israel, pero nadie preveía que en este mes de marzo
iban a haber 2 semanas más de lluvia. Y dice, por 2 semanas las lluvias no han dejado de caer en el país, incluso con la predicción de que no habría más precipitaciones desde el mes de enero. Por casi 2 años, el Kinneret, ese es un afluente, que es una de las fuentes de agua principales del país, estuvo por debajo de los 12 centímetros necesarios. O sea, este afluente estaba casi seco. Israel 365 reporta que este clima típico también se suscita en otros países, como en Europa, con el invierno e inundaciones. Así mismo dicen que en este suceso, que es el reflejo de la relación que tienen los judíos con el Señor, al parecer, y bajo el mandato de Deuteronomio 11:13, vamos a ver después, lo vamos a leer, qué dice Deuteronomio 11:13, la oración del pueblo de judíos se refleja en el cambio de estaciones dentro del país, pero las lluvias, en un caso único para el país, puesto que no suelen incluirse dentro de los pronósticos, porque no suceden muy a menudo. Bueno, además de Deuteronomio, la palabra que está en Levítico 26:4 se ha cumplido, ya que con las oraciones ha logrado llover, haciendo que los niveles estimados asciendan impresionantemente dentro del estanque de Siloé. Según el rabino Todd Koch, esta es una profecía dada a su pueblo, puesto que cuando esta temporada ocurra, dice este rabino, es la venida ansiada del Mesías, que ellos esperan. Hace unos años, cuando la sequía prácticamente consumía a Israel, el rabino dijo lo siguiente: cuando llegue el Mesías, el Kinneret estará lleno. En ese tiempo de que Israel sufría, digamos, esa sequía de 6 años, este rabino predijo: cuando llegue el Mesías, el Kinneret estará lleno. Una antigua tradición judía de llenar una vasija usada dentro del estanque hace unos meses. Y quienes participaban, que eran sacerdotes, levitas y judíos, se sentían decepcionados de que la poca agua del estanque no llenaba la vasija. Hace pocos meses, los judíos que anhelan la venida del Mesías veían que llevando una vasija de agua a ese lugar, a ese estanque de Siloé, pues no podían ni llenar ni una vasija de agua. Estaba tan seco el Siloé. Ellos esperaban y aún esperan la venida del Mesías. Bendito sea el Señor. Ellos esperaban, hermanos, y esperan la venida del Mesías, de Cristo. ¿Y qué les hacía pensar que ese desborde en el Siloé estaba anunciando la venida de Cristo? Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 11, 13 y 14. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis pensamientos, a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, esta es la promesa: yo daré la ayuda de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hay una promesa de que el Señor va a enviar su lluvia, la temprana y la tardía. ¿Y cómo entienden los rabinos, los maestros, los estudiosos israelíes? Oseas 6:3, mira lo que dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía
y temprana a la tierra. Entonces, para el judío, Jehová va a venir. El Cristo va a venir. Y va a venir como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Entonces, cuando Deuteronomio 11, 13 y 14 se cumpla, que viene una lluvia en ellos, cual nunca ha venido. Entonces ellos esperan que venga Jehová, que venga el Mesías. Bendito sea el Señor. Cristo viene, hermanos, mas Cristo viene por segunda vez. Para los judíos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Mesías? Cuando el Señor Jesús vino, dijo esto en Juan 5:43. Yo he venido. O sea, Cristo ya vino. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Se lo dijo a los judíos. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, el Señor vino. Fue la primera lluvia. Pero no le recibieron muchos judíos, muchos de la humanidad, ni los romanos. Pero también el Señor profetizó de que va a venir otro. Y a ese otro van a recibir. Isaías capítulo 8, del 5 al 8, también lo dice en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, aquí por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Entonces, bendito sea el Señor. Dios estaba hablando en Isaías que él iba a venir a Siloé, pero con aguas mansas, de mansedumbre, pero que no lo iban a recibir. Y entonces, ¿y por cuánto no lo iban a recibir? Lo iban a desechar en esas aguas de Siloé. Entonces van a venir, pero va a venir otras aguas. Es decir, otro espíritu va a estar detrás de esto. A ese lo van a recibir. Pero este va a ser de las aguas del hijo de Remalías, las aguas del rey de Asiria. Y en la palabra habla que el rey de Asiria, el rey de Babilonia, es el mismo Satanás. Entonces, bendito sea el Señor. En vez de alegrarse en la venida del verdadero Cristo, te van a alegrar en la venida de otro, que es el hijo del diablo. Ahora, ¿cómo es que este pueblo desechó las aguas de Siloé? En Juan, capítulo 9, versículo 8 al 10, va a hablar, digamos, lo que un grupo de israelitas hablan con un ciego de nacimiento. El Señor Jesús había acabado de sanar a alguien que había nacido ciego. Y entonces en el versículo 8 de Juan 9, dice que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros,
A él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Y el versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Incredulidad. Ya las aguas habían venido al Siloé. Las aguas representan el Espíritu. Y el Espíritu Santo se había manifestado porque el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Se había manifestado en el Siloé, tal cual la profecía de Deuteronomio, capítulo 11, 13 al 14. Y tal cual la profecía de Oseas, de que Jehová iba a venir. Bendito sea el Señor. Iba a derramar lluvia temprana y tardía. Bendito sea el Señor. Pero en vez de recibirlo, el Señor dijo, a mí no me reciben, a otros lo van a recibir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1 al 4 dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de una segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor Jesucristo prometió que iba a venir otra vez. Pero antes de que se manifieste esa su venida, se va a venir alguien que se hace pasar por Dios, que se hace pasar por Cristo. Y hermanos, los judíos están celebrando que se ha inundado esa fuente. Y lo celebran. Pero están celebrando la venida de otro. Y están contentos porque han recibido la señal de que se va a manifestar. Pero no entienden que esa señal es una señal en el cielo y en la tierra de que viene Cristo, pero ya no como nacido de entre los hombres, sino porque Él ya nació, se hizo hombre, pero ahora viene en las nubes, todo ojo lo verá. Y es por ese motivo que en el Marcos capítulo 13, en el versículo 21 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán
falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, o sea, cuando venga este falso Cristo, va a ser un tiempo de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con grande poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ha comenzado a manifestarse, hermanos, el tiempo del anticristo. Ha empezado a manifestarse los tiempos de señales en el sol y en la luna. Ha empezado a manifestarse los tiempos de la tribulación. El Señor anunció que iba a haber grandes terremotos, pestes, enfermedades, cual nunca ha habido en toda la tierra. Nunca hemos tenido así una peste que llene toda la tierra. Nos faltaría tiempo para mencionar los detalles. Por el mes, entre marzo y abril del año pasado, me conmocionó una noticia. No hermanos, ustedes no saben cómo me turbó cuando leí los diarios que en Ecuador los muertos estaban tirados en las calles sin poder ser enterrados. Vamos a ver en su momento que esa es una profecía que está en Jeremías, de que los muertos no van a poder ser enterrados. Bendito el Señor. No acabaríamos hoy día, hermanos, de mencionarles, solamente les estoy mencionando algunas de las señales. Marcos 13 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está cerca, hermanos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La hora exacta no lo sabemos, pero ya estamos viendo cada vez más cumplirse todas las señales. Ahora, ese agua que habla de Deuteronomio, realmente, ¿qué significa? Esa agua que llena el estanque de Siloé, realmente, ¿qué significa? ¿Es acaso el agua que llena un simple estanque? Lo vamos a entender cuando veamos, mira, Juan capítulo 7, el 17 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice que vayas a un estanque. Jesús está diciendo: ven a Él y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no es el simple agua de un río, de un estanque. Está hablando de esa agua del Espíritu Santo, que el Señor ha prometido, que va a venir como un río y se lo va a dar a todo aquel que cree en Él.
Entonces, esta es la verdadera lluvia que nosotros esperamos. Esta es la lluvia que nos habla Joel capítulo 2, versículos 21 al 23. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Bendito es el Señor. ¿Y cuál es esa lluvia? Ese mismo Joel, que en el mismo capítulo 2, versos 28 y 29, lo dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la lluvia. Esta es la lluvia temprana y tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando se derrama esa lluvia, entonces las gentes comienzan a tener visiones, comienzan a soñar sueños y comienzan a profetizar, comienzan a hablar lenguas. Bendito es el Señor. El Espíritu Santo comienza a llenar. La primera lluvia se produjo cuando el Señor Jesucristo vino. Él derramó su Espíritu Santo y los primeros discípulos lo recibieron. En el libro de Hechos capítulo 2 vas a ver cómo ellos reciben. Y a continuación viene el tiempo de Pentecostés en que reciben la llenura del Espíritu Santo. Y posteriormente comenzaron a llenar por todas partes. Se llenaba la gente con el Espíritu Santo y tenían visiones, tenían sueños y hablaban lenguas. Y bendito es el Señor. Esa fue una primera lluvia, pero el Señor dijo: y va a enviar otra. Esta es la lluvia tardía que viene para esta su segunda venida. Y mientras que los que no han creído están esperando a otro y se alegran por ese otro que va a comenzar a manifestarse, ahora mismo ya se está organizando un gobierno mundial. ¿Por qué crees que nos dan directivas todo el mundo? Tiene que cumplirlas. Esta cuarentena no es solamente el Perú, lo comienzan a aplicar por todas partes y no lo aplica con... Usted vio los lineamientos que se da en todos los países, es el mismo que tiene que obedecer el Perú. Se está preparando un gobierno que gobierne toda la tierra, que el gobernante va a ser el mismo anticristo. Pero los que creen en el Señor, gócense, porque el Espíritu Santo se derrama sobre ti, para, bendito sea el Señor, llenarte y llevarte con Él. Bendito con el Señor, aleluya. Dios quiere llevarte, pero tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Dios quiere llenarte, pero tú tienes que estar velando. Por eso dice que en Apocalipsis, yo vengo pronto, pero dice que son benditos los que lavan sus ropas. Esos son los bienaventurados, los que lavan sus ropas. No puedes entrar manchado, tienes que arrepentirte de tus pecados. Dice que los que son pecadores, mentirosos, se van a quedar fuera. Si algo está mal en tu vida, tienes que lavarte la sangre de Jesucristo. Bendito el Señor. Él viene, pero Él viene por una iglesia santa, limpia, sin
arrugas sin cosa semejante. No hay ningún hombre que sea santo por sí mismo. Todos son pecadores, esa es la verdad. Pero Dios quiere perdonarnos a todos los que se arrepienten. Bendito el Señor. Uno es santo no por su buena obra, sino porque el Señor lo lava, lo perdona. Y entonces quedas limpio y puedes entrar a su reino. Dios levantó a su Hijo de la tumba por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cómo serás levantado 1 centímetro de la tierra? Porque la iglesia va a ser levantado en los aires. Si eres incrédulo, si no crees, si no te llenas con el poder del Espíritu Santo, necesitas ser lleno. Para estas son las aguas, para esto es el derramamiento del Espíritu Santo, para que tú te llenes de poder y puedas volar con tu Señor. Bendito sea el Señor. Gracias. Cristo viene pronto. Iglesia del Señor, dile, ven Señor Jesús, ven por mí. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, gracias por avisarnos, Señor, por despertarnos, Señor. Gracias, Señor, por anunciarnos que tú vienes otra vez. Y te pido, te suplico solamente, límpialo, Señor. A todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Perdónalo, Padre. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre y llena el rostro de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No soy de derramar, a salvo soy.